sonido de la voz que profetiza, la palabra que vas dando a mi vida, la que dice que el justo vivirá por su fe. Escribiré la visión que tú me has dado en mis sueños, convirtiéndose en el más grande anhelo. Sé que tarde o temprano la veré florecer. Una visión de lo alto, una misión alcanzando. Vamos a transformar nuestra comunidad. Camino a la promesa voy andando, carreras de campeón ganando, con mi servicio adorando, de tu palabra voy sembrando. Vamos discípulos de ti formando, sus nuevos pasos afirmando, todas sus áreas restaurando, sus nuevas vidas modelando, y van sus frutos madurando. Escribiré la visión que tú me has dado en mis sueños, convirtiéndose en el más grande anhelo. Sé que tarde o temprano la veré florecer. Una visión de lo alto, una misión alcanzando. Vamos a transformar nuestra comunidad. Camino a la promesa voy andando, carreras de campeón ganando, con mi servicio adorando, de tu palabra voy sembrando. Vamos discípulos de ti formando, sus nuevos pasos afirmando, todas sus áreas restaurando, sus nuevas vidas modelando. Vamos a transformar nuestra comunidad. Camino a la promesa voy andando, carreras de campeón ganando, con mi servicio adorando, de tu palabra voy sembrando. Vamos discípulos de ti formando, sus nuevos pasos afirmando, todas sus áreas restaurando, sus nuevas vidas modelando, y van sus frutos madurando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Flor de Luz Batres. Y yo soy Natán de los Reyes. Somos los pastores del Centro Cristiano Pan de Vida. Y te damos la bienvenida a nuestra reunión online. Quédate con nosotros, recibe la palabra y recuerda, Dios está contigo. El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. Tengo hoy libertad
libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Oh, oh. Fue tan grande amor que a su Hijo dio, mi esperanza y mi salvación. Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior. Mi tristeza por gozo cambió. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Y Cristo, eres mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Oh, oh, oh. Puedes decirle: tengo hoy libertad. Tengo hoy libertad, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Oh, oh, oh. Hey. Escóndeme en ti, en las alas de tu amor. Escóndeme en ti, en las alas de tu amor. Escóndeme en ti, en las alas de tu amor. Escóndeme en ti, en las alas de tu amor. Cómo amo tu nombre, tienes el nombre más lindo que conozco. Cómo amo tu nombre. Cómo amo tu nombre, tienes el nombre más lindo que conozco. Cómo amo tu nombre, Jesús. Cómo amo tu nombre, tienes el nombre más lindo que conozco. Cómo amo tu nombre. Cómo amo tu nombre, tienes el nombre más lindo que conozco.
desciende a la tierra. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Y este es el sonido del carpintero tocando la puerta, del carpintero tocando la puerta. Y este es el sonido del carpintero tocando la puerta, del carpintero tocando la puerta. Y este es mi sonido, desde adentro yo abro la puerta, desde adentro yo abro la puerta. La la la, la 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 la. Y este es el sonido, desde adentro yo abro la puerta, desde adentro yo abro la puerta. La la la, y la la la. Escóndeme en ti, escóndeme en ti, en las alas de tu amor. Escóndeme en ti, escóndeme en ti, en las alas de tu amor. Gracias, Espíritu Santo. Te invitamos a inscribirte a las escuelas de Pan de Vida Kids, en Campeones Kids con la directora Olga, en Servidores Kids con la directora Blanca y en Sembradores Kids con la directora Aida. Recuerda que un compromiso con Dios no tiene edad. Estas escuelas iniciarán de forma virtual. Pide más información. ¿Te gustaría participar en Vida FM y tienes el talento de hablar en público? Esta es tu gran oportunidad. Para mayor información, comunícate con Isaí González al siguiente número. Vida FM, vive tus sentidos. La cosa está seria, mi pana, tan seria que ni San Benito puede hacer lo que le da la gana. Se apagó la pámpara, pero no la... Redimido en Tampico. Este 24 de septiembre 2020. Búscanos en Facebook como Redimido en Tampico Oficial. Y para adquirir tus entradas, comunícate a estos números. Vida Fest invita. Redimido en Tampico. Lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena. Liberando 60 barras en cuarentena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Dios les bendiga. Les abrazo, les saludo y les bendigo a la distancia en esta mañana de domingo 12 de julio. Esperando que estén bien, esperando que estén gozando de plena salud, gozando de la paz del Señor y sobre todo esperando que tu lámpara esté encendida. Esperando que tu lámpara no se esté apagando, esperando que el fuego del Espíritu Santo esté ardiendo en tu corazón y que la palabra de Dios que has recibido durante el tiempo que tienes de conocer al Señor sea un fundamento sobre el cual estás firme, sobre el cual te mantienes y que nada ni nadie te va a apartar del camino ni de la voluntad del Señor. Estoy creyendo que el mismo Dios que me sostiene es el mismo Dios que te sostiene a ti. Estoy creyendo que la misma fe que me sustenta, la fe en mi Señor Jesucristo, es la misma fe que está viva y está rebosando en tu corazón, está rebosante en tu corazón. Estoy seguro que aunque estamos pasando momentos difíciles en el mundo entero, porque esto no es un asunto que esté pasándole solamente a una persona, a una ciudad o a algún país, sino que esto está aconteciendo en todos los rincones del mundo, economías afectadas, salud afectada y una serie de cosas que se desencadenan, pero en medio de todo esto, la iglesia de Dios sigue viva, la iglesia de Dios sigue activa. El fuego del Espíritu Santo continúa en nuestros corazones y nos guarda. La fe sigue latiendo en nuestros corazones, en nuestra vida, y nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Vamos, confiesa escribiendo ahí en el muro: nada ni nadie me podrá apartar del amor de Dios. Es aquí donde se hacen una realidad esas palabras que dice el apóstol Pablo: ¿de qué nos separará del amor de Dios? La muerte, la tribulación, la angustia, la desnudez, la espada. Y él asegura que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Así que si Cristo Jesús venció a la muerte, si Cristo Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y si Cristo Jesús está en tu corazón y tú confías en Él, entonces tú eres más que vencedor, dice la palabra del Señor. Vamos, vuelve a anotar ahí en el muro y escribe: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, mi Señor. Y bien, también te animo a que compartas esta transmisión para que más personas puedan recibir la palabra que tenemos para ustedes en esta mañana, que esperamos sea de bendición y de edificación para sus vidas. Hemos estado hablando acerca del poder de la resurrección. Hemos estado aplicando el punto del poder de la resurrección a que el mismo poder que actuó en Jesús para resucitarle de entre los muertos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, también opera en nosotros los que creemos. Y cuando hablamos del poder de la resurrección, estamos hablando de resucitar al propósito. Porque como he mencionado, y para los que no tuvieron oportunidad de escucharlo, una cosa es la resurrección postrera que ocurrirá al toque de la final trompeta, como dice la Escritura. Pero otra cosa es hablar de resucitar al propósito, de resucitar a la razón por la que el Señor nos dio existencia. Recordemos que tomemos en cuenta que la palabra del Señor dice que somos creación suya. Él nos creó a todos. Lamentablemente nosotros nos apartamos por nuestros propios caminos, nos perdimos, caímos esclavos del pecado. Sin embargo, al recibir a Cristo en nuestro corazón y pedirle perdón por nuestros pecados, Él perdonó nuestros pecados. Sin embargo, necesitamos volver al propósito. Porque una cosa es el perdón de pecados y otra cosa es volver al propósito. Recuperar lo perdido. Recuperar aquella razón por la cual Dios nos dio existencia. Y hay una parábola que Jesús enseña que nos ilustra muy bien esto. Nos habla de un padre de familia. Y es la parábola del hijo pródigo, que conocemos muy bien, pero para entrar en contexto, nos enseña que un padre de familia, un padre bueno, tenía 2 hijos. Y entonces uno de ellos le pidió la parte de la herencia que le correspondía, y la Escritura dice que el padre les repartió sus bienes. Les repartió sus bienes. A ambos les dio lo que les correspondía como herencia. Aunque aún estaba vivo, Él les repartió la herencia. Pero no muchos días después, dice la Escritura, que el hijo menor tomó la parte que le habían dado y se apartó. Se fue de la casa del padre. Y al irse de la casa del padre, comenzó a malgastar su dinero, comenzó a desperdiciarlo, comenzó a gastarlo con
con rameras, con prostitutas, a emborracharse, comenzó a malgastarlo todo. Y llegó el momento en que vino una crisis y se juntó con que a él se le acabó el dinero, y dice la escritura que terminó de arrimado con un hacendatario de aquella zona, el cual lo contrató para que le diera de comer a los cerdos, alimentar a los cerdos. Y en la cultura judía ellos no podían comer cerdos. Ahora imagínate cuidar cerdos. Esto nos habla del hoyo profundo en que este hombre cayó. Esto nos enseña de que había tocado el fondo más profundo que pudo haber encontrado. Y lo peor es que él anhelaba comer el alimento de aquellos cerdos y hasta eso le negaban. No le daban ni siquiera de comer del mismo alimento que le daban a los cerdos. Entonces dice la palabra, dice la escritura que estando en esa condición, él recordó que en la casa del padre había abundancia de pan y que los jornaleros, la gente que trabajaba con su padre, tenía una alimentación diferente a la que él estaba recibiendo en ese lugar, a la que le negaban, a la que tan siquiera le negaban en aquel lugar. Entonces él recapacitó y dijo, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me recibas como un hijo, recíbeme como un jornalero. Y además de pensarlo, él también actuó en consecuencia. Además de entrar en razón, ahora sí que como decimos, de agarrar la onda, porque llega un momento en que todos agarramos la onda, y espero que ya hayamos agarrado la onda. Este joven agarró la onda y regresó a la casa del padre. Y la palabra de Dios nos dice que cuando venía a lo lejos el padre lo vio. El padre seguramente lo estaba esperando. El padre seguramente sabía dónde estaba, o más bien sabía dónde estaba, porque versículos después la escritura nos muestra que el hijo mayor le reclamó al padre que por qué lo había recibido con tanta fiesta si él había estado gastándose el dinero con prostitutas y emborrachándose. Quiere decir que sí sabían dónde estaba. Sin embargo, el padre, respetuoso de la decisión del hijo, respetuoso de la voluntad de su hijo, no había hecho nada por él porque esperaba que el hijo recapacitara. Él no traería a su hijo a la fuerza. Él no obligaría a su hijo a volver porque era un asunto del corazón, era un asunto profundo del alma. Entonces, este muchacho regresa de donde estaba y el padre lo ve a lo lejos. Y entonces el padre corre hacia él y lo abraza, corre hacia él y lo besa, dice la escritura. Y entonces el hijo le dice, espérame, déjame darte el discurso que traigo, porque ya traía bien su argumentación que iba a presentar delante del padre. Le dijo, mira papá, yo pequé contra el cielo y pequé contra ti, ya no me llames hijo tuyo, yo lo que te quiero pedir es que me des trabajo. Yo no merezco dormir en la casa principal. Yo no merezco del alimento que comen tú y mi hermano. A mí tan siquiera dame trabajo y dame del mismo alimento que tus siervos tienen. Pero el padre dijo, no, de ninguna manera tú no eres un siervo más. De ninguna manera tú no eres un jornalero. Tú eres mi hijo. Y entonces mandó ponerle un vestido nuevo. Le puso el anillo en el dedo, le mandó poner sandalias nuevas, mandó matar el becerro gordo e hizo fiesta porque su hijo había regresado. Pero el punto al que quiero llegar, porque esta parte la conocemos muy bien, el punto al que quiero llegar es cuando el hijo mayor se entrompa, se enoja porque regresó este muchacho. Y ante esa actitud, el papá va y le pregunta, hijo, ¿qué tienes? ¿Por qué te pasa? ¿Por qué estás con esa actitud? Entonces el hijo le responde diciendo, es que ¿cómo es posible que este muchacho, este hijo tuyo, que se había ido a gastar el dinero con rameras y había malgastado la herencia que le diste, lo recibas con tanta fiesta? Yo siempre he estado aquí y ni siquiera me has dado un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Ni siquiera me has dado un animalito para sacrificarlo y matarlo y comérmelo con mis amigos, con la gente que quiero. Y entonces el padre de familia dice algo bien puntual. Bien puntual. Mira, hijo, le dijo, tu hermano había estado muerto, mas ahora está vivo. Ojo aquí. O sea, ante la mentalidad del papá, ese hijo ya había muerto. Aunque sabían dónde estaba, ya había muerto.
estaba muerto. Pero cuando regresó a casa, es como si hubiera resucitado, como si hubiera revivido. Y por eso hizo fiesta el Padre. Ahí vemos una figura del poder de la resurrección, que aunque estaba vivo físicamente, para los ojos del Padre, estaba muerto. Pero vemos también la otra parte del hijo mayor, que aunque estaba en casa, aunque estaba en la casa del Padre, no se sentía hijo, porque no había ni siquiera tomado un cabrito. Su papá le dijo: hijo, todo lo que tienes aquí es tuyo. ¿Por qué no lo has disfrutado? ¿Por qué no te has hecho de un cabrito? Lo hubieras tomado. Es tuyo, hijo. Y esto nos muestra una faceta, varias cosas, hablando del poder de la resurrección. Que aunque cuando nos vamos de la casa del Padre, cuando nos alejamos del Señor, aunque estamos con vida física, estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos al propósito. Este muchacho se fue con mucho dinero. Este muchacho se fue con muchos bienes. Este muchacho se fue con la parte de su herencia, pero un día se le acabó. Y debes ver esta parte. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón todavía, pero tal vez tienes un buen trabajo, tienes una buena economía, tal vez tienes dinero, tal vez tienes una empresa, no sé qué es lo que tú puedas tener en este momento y aparentemente no necesitas del Señor y puedes estar desarrollando tu vida como tú quieras vivirla, pero ante los ojos del Padre estás muerto si no tienes a Cristo. Un día las fuerzas se te van a acabar, un día el dinero se te va a acabar, un día la empresa puede colapsar, un día la profesión que estás ejerciendo tal vez ya no te dé los recursos que necesitas y probablemente te pase como este muchacho, llegarás a tocar fondo. Si es tu caso, déjame decirte que la casa de papá siempre está abierta. Déjame decirte que la casa de papá siempre está con las puertas abiertas y él te está esperando. Pero ¿por qué esperar a que toques fondo? ¿Por qué esperar a que te acontezcan una serie de situaciones que te pueden llevar a un pozo profundo cuando en este momento puedes regresar a la casa de papá? Puedes buscar al Señor, puedes buscar su plenitud y entonces descubrir la verdadera vida que proviene del Señor. La segunda cosa que vemos en esta parábola es que aunque este muchacho regresó a la casa del Padre, venía con mentalidad de jornalero. Señor, papá, le dijo, yo no merezco que tú me recibas como hijo. Yo no merezco la herencia. Yo no merezco el propósito. Yo no creo merecerme la vida plena porque te fallé, malgasté, te deshonré. Pero el papá le dijo, no hombre, ¿qué te pasa? Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y de esta manera le puso el anillo que representa la autoridad, le puso el vestido nuevo, las sandalias, hizo la fiesta porque el hijo había resucitado. Pero la tercera persona que aparece aquí, el hermano mayor, puede representar a muchos creyentes, a muchos hijos de Dios, sinceros, que participan activamente en la iglesia, pero que no se les ha revelado el propósito, que no se les ha revelado el poder de la resurrección y que no han podido disfrutar ni siquiera ese cabrito, de manera simbólica, ¿verdad? El cabrito de manera simbólica. Pero ese cabrito pudiera representar los beneficios que tenemos en Cristo, la vida plena que tenemos en Cristo. Este hermano mayor pareciera un religioso que no soporta que como los pecadores o los que fallaron, ahora de pronto se les haga fiesta, se les haga celebración. Y es un espíritu legalista que a veces nos lleva a actuar y nos lleva a comportarnos, a tratar de agradar al Padre con nuestras acciones, a tratar de agradar al Padre con una vida recta y pura. Y es verdad que tenemos que agradarle al Señor con una vida recta y pura, pero no caer en el exceso de los fariseos. Porque recordemos que los fariseos eran estrictos en llevar la palabra del Señor. Sin embargo, el corazón no tenía gozo, no tenía misericordia, no tenía fidelidad, no tenía paz. Este hermano mayor estaba enojado con el regreso del hermano menor. ¿Dónde estaba el corazón del Padre en este muchacho? ¿Dónde está el corazón del Padre en esta persona? Y a veces nosotros podemos estar en la iglesia del Señor, pero todavía no estar caminando en el propósito perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Nos esforzamos por obedecer la palabra, nos esforzamos por servir al Señor, pero aún así no tenemos el gozo, la fe, la certeza de que estamos en una vida plena que tenemos en Cristo. Por eso
Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, porque la iglesia de Éfeso, como ya lo he señalado, era una iglesia que tenía fe en Jesús. Era una iglesia que practicaba el amor fraternal. Ahora sí que mejor que el hermano mayor que el hijo pródigo. Había coinonía, había comunión entre ellos. Sin embargo, no habían entendido el poder de la resurrección. El poder que actúa en nosotros los que creemos. Y que levantó a Jesucristo de entre los muertos para sentarlo a la diestra del Padre en lugares celestiales. Y Efesios capítulo 1 nos dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero para poder tener acceso a estas bendiciones, a todas estas bendiciones que Dios ya preparó para nosotros, con las que Dios ya nos bendijo, es necesario que opere en nosotros el poder de la resurrección. Y esto implica una vida profunda. Recordemos que Cristo no solamente murió en la cruz, sino que también fue sepultado. Y que al ser sepultado, descendió a las partes más bajas de la tierra, según leemos en Efesios capítulo 4. Y Hebreos 2:14 dice que descendió, participó de carne y sangre para destruir al que, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Y después de destruir el imperio de la muerte, resucitó con poder para sentarse a la diestra del Padre. De manera que una cosa es recibir a Cristo en nuestro corazón, salir de Egipto. Otra cosa es ser sepultados juntamente con Cristo. Cuando hablamos del bautismo, hablamos de sepultarnos con Él, pero habla de sepultarnos de una manera, aunque físicamente seguimos vivos, habla de sepultar nuestros malos deseos, habla de sepultar la vieja vida, la vieja manera de vivir, habla de sepultar todo aquello que no agrade al Señor, para que señalar, como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Habla de morir a esos pensamientos que tenía antes, habla de sepultarlos, habla de permitir que Cristo sea plantado en mi corazón, sea sepultado en mi corazón, profundice en mi corazón, para que entonces, que así como Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra y destruyó el imperio de la muerte, de igual forma Él profundice en mi corazón para que destruya todo paradigma, todo pensamiento, toda doctrina equivocada, toda filosofía humana que me aparta de la vida de fe, la destruya para que entonces sí opere en mí el poder de la resurrección. No puede operar en nosotros el poder de la resurrección si nos negamos a morir. Porque Dios no puede resucitar a alguien que todavía no muere. Si yo todavía quiero seguir viviendo como el hijo pródigo apartado, si yo todavía quiero seguir viviendo como el hijo pródigo en mis propios caminos, malgastando la vida que Dios me dio, malgastando la herencia que Dios me dio, entonces no puede operar en mí el poder de la resurrección. Pero cuando toco fondo, cuando verdaderamente me humillo delante del Señor, cuando reconozco que solamente por medio de Él puede operar en mí la vida plena, la vida zoé, el propósito eterno que Dios tiene para mi vida en esta tierra, entonces podrá operar en mí el poder de la resurrección. Y hablando de lo que veíamos la semana pasada, el libro de Josué, de esa generación que estaba resucitando al propósito, porque había una palabra que Dios le soltó a Abraham, pero que sus descendientes la habían descuidado cuando cayeron en la comodidad de Egipto, cuando cayeron en los beneficios que recibieron por medio de José. Pero esa generación se olvidó del llamado, se olvidó del propósito y terminaron siendo cautivos, esclavizados. Eso nos pasa a todos los que en algún momento nos olvidamos de las bendiciones del Señor. De pronto los beneficios o el trabajo o la comodidad o la tranquilidad que el mundo aparentemente nos ofrece nos puede distraer, y cuando nos distrae ni cuenta nos damos. Ahora sí que se cumple el salmo que dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Bueno, no es ningún salmo, ¿verdad? Pero es una gran verdad que cuando no nos damos cuenta, entonces el mundo nos empieza a atraer y ni cuenta nos damos cuando estamos siendo ya envueltos y atrapados en los asuntos del mundo, y la vida espiritual se enfría. Sin embargo, por medio de Moisés, el Señor les trajo la palabra, salieron para llegar a una tierra
donde resucitarían al propósito, lamentablemente esa generación no le creyó y quedaron 40 años en el desierto. Pero cuando se levantó la generación de Josué, entonces vemos que ya entrarían a esta resurrección de propósito. Y continuando con esa temática, en Josué capítulo 6 encontramos 3 cosas que te quiero hablar el día de hoy acerca de evidencias de cuando el poder de la resurrección está operando en ti. El poder de la resurrección. Y tengamos presente algo. Entrar a la recuperación del propósito no significa que hoy estás de una forma y ya mañana amaneces de otra. No, es un camino, es un proceso, es un derribamiento de paradigmas, es un cambio de actitud, es un cambio de conductas, es un cambio de pensamiento, es un cambio de prioridades. Pero es un asunto que paulatinamente va ocurriendo en nosotros hasta que finalmente caminamos y empezamos a volar en el Canaán que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que empezar. La semana pasada hablábamos de la importancia de sanar el corazón, de circuncidar el corazón para poder entrar a nuestro propósito. Pero ahora en el capítulo 6 del libro de Josué, encontramos que ellos llegaron a una ciudad llamada Jericó. Y que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. A causa de ellos, así dice. O sea que Israel iba a resucitar al propósito. Y por causa de que ellos iban a resucitar el propósito, había una ciudad que estaba blindada. Era la primera ciudad que ellos conquistarían. Era el primer lugar que ellos tomarían. Por eso se encontraba cerrada. El hecho de que estuviera cerrada y bien cerrada, porque lo menciona así de esta manera, cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, es que había oposición para que este pueblo se levantara. Había oposición para que este pueblo resucitara. Había oposición para que este pueblo recuperara su propósito. Había un asunto espiritual turbio que se había levantado en contra de ellos. Y era necesario reventarlo. Era necesario derribarlo. Pero esa primera ciudad, el Señor le dijo a Israel, le dijo a Josué, le dijo al pueblo de Israel, le dijo, esta ciudad será para mí. A esta ciudad va a ser anatema. La van a quemar toda. No van a tomar nada de ahí. Nada van a tomar. Van a destruir todo lo que represente asuntos de brujería, de hechicería, de idolatría. El anatema, lo van a quemar todo. El oro, la plata y el bronce lo van a dedicar al Señor. Pero no van a tomar absolutamente nada. Y esta primera ciudad iba a ser como la primicia para Dios. La primicia para el Señor. Ellos deberían entrar honrando al Señor. Y cuando opera el poder de la resurrección en nosotros comenzamos a priorizar el reino de Dios. Jesucristo dijo que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y entonces las necesidades básicas como el alimento, la comida y la bebida, el alimento y la bebida, y el vestido vendrán como consecuencia. Pero tenemos que buscar primero el reino de Dios. Ahí habla de prioridades. Ya habíamos hablado de cómo el campamento se ordenó y al ordenar el campamento, ellos establecieron en el centro de aquel campamento el arca dentro del tabernáculo en donde descendería la presencia de Dios. Ya Dios los estaba ordenando en el campamento para que aprendieran a priorizar su relación con Dios. Ya lo había establecido en el camino. Ahora era cuestión de echarlo a la práctica. Ya lo había establecido en el camino, pero la generación de Moisés no lo entendió. Y como no lo entendió, no pudo entrar a la tierra de Canaán. Ahora la generación de Josué le tocaba la oportunidad de poder entrar a Canaán, de resucitar al propósito, pero aquí estaba la prueba de fuego para ellos. Que le dieran al Señor esa ciudad como primicia. Yo quiero que tú veas a un pueblo que tenía 40 años de haber estado batallando en el desierto, 40 años de haber estado dándole vueltas al desierto, sin una tierra propia, sin una casa propia, sin bienes propios. Es decir, habían estado moviéndose 40 años en aquel desierto y de pronto ya entrar a la tierra de conquista, pero antes de tener una tierra para ellos, le estarían entregando a Dios la primera ciudad. Había mucha desesperación tal vez ya por querer tener su propio terreno, su propia casa, sus propios bienes, pero ahí tenían ellos que probar dónde estaba su corazón, si habían aprendido de la historia,
porque para poder entrar al ámbito del propósito, tenemos que honrar a aquel que nos ha dado propósito. Para poder entrar al ámbito de la vida plena, tenemos que honrar a aquel que nos da vida plena. Porque no se trata solamente de la vida que vamos a vivir, sino de con quién la vamos a vivir, con la compañía de quién la vamos a vivir. Y la vida plena solamente puede ser disfrutada con Dios. La vida plena solamente puede ser disfrutada con el Espíritu Santo. No hay vida plena sin Él. Entonces, la vida comienza honrando la presencia del Espíritu Santo. Cuando aprendemos a honrar al Espíritu de Dios, cuando aprendemos a honrar la presencia del Señor con nuestras palabras, con nuestras conductas, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro servicio, con nuestros recursos, con nuestros talentos, quiere decir que el poder de la resurrección ya está operando en nosotros. No es el único elemento. Vamos a estar viendo una serie de elementos que dan evidencia de cómo el poder de la resurrección va actuando en nosotros, va operando en nosotros para llevarnos a un cambio de vida. Sin embargo, si nosotros no aprendemos hoy a honrar al Señor, dándole prioridad, entonces nosotros mismos nos estamos privando de lo que viene. ¿Sabes que después de Jericó venía una ciudad llamada Jai? Y Jai significa ruina. Y esto tiene un significado profundo. Porque de pronto hay personas que están arruinadas. Hay matrimonios que están arruinados. Hay familias que viven en la ruina. Y ese espíritu de ruina que a veces puede estar por generaciones no puede ser quebrantado si primero no aprendemos a honrar a Dios. Por eso la honra, la figura de Jericó como primicia para el Señor. Veíamos hace 2 o 3 semanas, que el orden de prioridades era Dios, familia, trabajo y ministerio. Pero en primer lugar, Dios, nuestra comunión con el Señor. Y aquí lo vemos nuevamente. La primera ciudad iba a ser para el Señor. Ahí tendrían que aprender a honrar al Señor. Esto me recuerda al rey David. Al rey David, que cuando por fin llegó al trono de Israel, preguntó por el arca. ¿Dónde está el arca? Yo quiero tener el arca de Dios en mi casa. Yo quiero levantar un tabernáculo para el Señor. Ahí vemos que él sabía que para poder gobernar Israel necesitaba la compañía del Señor. Y mandó traer el arca de la casa de Abinadab. El arca había sido abandonada todo el periodo del rey Saúl. El rey nunca se preocupó por aquella arca. Fue un rey carnal. Fue un rey que no le dio prioridad a Dios. Fue un rey que no tomó en cuenta al Señor y por eso terminó mal. Se le dio la oportunidad de reinar. Recibió el llamado de parte del Señor. Sin embargo, él nunca honró al Señor. Y por esa razón terminó mal. Pero aquí vemos a David, que cuando comienza a reinar, lo primero que hace es: ¿dónde está el arca? Yo necesito la presencia de Dios con nosotros. Yo necesito la presencia de Dios en mi casa. Voy a levantar un tabernáculo. Y entonces mandó traer el arca de la casa de Abinadab. Y como sabemos, dice la escritura que él mandó un carro nuevo para traer el arca. Así dice la escritura, un carro nuevo. En aquella época no eran los carros como hoy. Seguramente era un buey Mercedes-Benz o un buey BMW, perdón. El asunto es que mandó traer el arca con un carro nuevo. O sea, él quería honrar a Dios. Él quería hacer las cosas de la mejor manera. Pero tal vez no tenía mucho entendimiento de cómo se tenía que mover el arca. Porque el arca no debería ser llevada por bueyes. No debería ser llevada por animales, sino que tenían que cargarla los levitas o los sacerdotes. Entonces, cuando manda a traer el arca y le traían los hijos de Abinadab, entre ellos Usa, dice la palabra que mientras iban por el camino, el arca como que se iba a caer y Usa levantó la mano, algo que no debería hacer, no tocar con su mano el arca, levantó la mano, lo tocó y cayó fulminado. Él como sacerdote debería saber que no debería tocar el arca. Y por no honrar esa instrucción cayó fulminado. Y David se asombró, se espantó y dejó el arca en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y cuando dejó el arca ahí en la casa de Obed-Edom, mientras él pensaba cómo hacerle,
para llevarla a su casa, dice la escritura que la casa de Obed-Edom prosperó. Durante 3 meses que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom, la casa de Obed-Edom prosperó. Oh, yo confieso sobre tu vida, sobre tu casa, que si tú tienes el arca de Dios, si tú honras la presencia de Dios, en 3 meses tu casa será prosperada. En estos 3 meses tú tendrás la provisión del Señor. En estos 3 meses, que aunque haya necesidades en el mundo, aunque haya situaciones difíciles, si tú honras a Dios y abres la puerta de tu casa, tú tendrás la provisión, la prosperidad que proviene del Señor. Vemos que tiempo después, después de esos 3 meses, David nuevamente fue, pero ahora ya fue instruido en cómo debería traer el arca. Y ahora sí llevó a las personas indicadas y dice la palabra que empezó a hacer holocaustos y sacrificios en honor al Señor. Y venía delante del arca danzando y ofreciendo sacrificios, danzando y honrando la presencia de Dios. Honrando la presencia del Espíritu Santo. Entendió. Quiso honrarlo, tal vez con un carro nuevo, pero Dios no necesitaba un carro nuevo. Quiso honrarlo enviándole aquel vehículo, pero no era un vehículo lo que Dios buscaba, sino que cuando David vino e iba delante del arca, danzando, ofreciendo holocaustos, ofreciendo sacrificios al Señor, desde la casa de Obed-Edom hasta su casa. Esto habla de una honra que le estaba dando al Señor, dándole un lugar prioritario. La clave del desarrollo de David como rey fue la presencia del Señor, fue la presencia del Espíritu Santo, fue la presencia de Dios con él. Cuando nosotros priorizamos, cuando nosotros le damos la prioridad al reino de Dios, te aseguro que las cosas empiezan a caminar de una manera diferente. Eres dirigido por el Señor, eres respaldado por el Señor. Pero la segunda cosa que vemos aquí es que cuando el poder de la resurrección opera en nosotros, aquí en Josué capítulo 6, se despierta el espíritu de fe. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13 habla del espíritu de fe. Dice Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe, como está escrito, creí por lo cual hablé. Habla del espíritu de fe. Habla de la actitud de fe que debemos tener. Habla de lo que por dentro, de la sustancia que hay adentro. En nuestra mente puede haber información. En nuestra mente puede haber creencias. En nuestra mente puede haber enseñanzas. En nuestra mente puede haber recuerdos. Pero cuando eso está en nuestro espíritu, deja de ser información. Y se convierte en una convicción. Deja de ser una enseñanza y se convierte en un aprendizaje que hemos tenido en la vida, porque hemos pasado de la enseñanza de una aula a la práctica en nuestra vida diaria, donde hemos visto el favor de Dios en pequeñas cosas. Y cuando hemos visto el favor de Dios en pequeñas cosas, entonces el espíritu de fe se empieza a fortalecer. En nosotros empieza a levantarse ese espíritu de fe. Lo vemos en Josué capítulo 6, cuando el Señor le dijo a Josué, los hombres de guerra van a rodear la ciudad. Los hombres de guerra. Yo me imagino a Josué preguntando, ¿dónde están los hombres de guerra? Y de inmediato, aquellos valientes, aquellos hombres que decían, ya llegó el tiempo de nuestra conquista. Ya llegó el tiempo de pelear por lo que es nuestro. Ya llegó el tiempo de cumplimiento. Por muchos años, por varias generaciones, nuestros antepasados estuvieron esperando un momento como este y a mí me tocó este tiempo de conquista. Yo quiero ser parte de esta conquista. Entonces cuando Josué convocó a los valientes, a ver, todos los valientes vengan a hacer fila, vengan a hacer un vallado aquí alrededor de la ciudad de Jericó, de inmediato todos los valientes, todos los hombres de guerra, todos los que despertaron, comenzaron a formarse en aquel lugar. Cuando el espíritu, cuando el poder de la resurrección viene a nosotros, viene acompañada de una fe sobrenatural. Una fe, pero una fe genuina.
A veces nosotros podemos tener presunción de fe, pero a la mera hora por dentro estar batallando. Pero cuando es la fe de Dios impartida en nosotros, algo sobrenatural te lleva a creer. Algo sobrenatural te lleva a dar pasos de fe. Te lleva a atreverte a hacer cosas diferentes. Se cumple lo que dice Joel capítulo 3, versículo 9. Porque Joel 3:9 habla de que despierten a los valientes. Despierten a los valientes. El Señor da una palabra y dice: despertad a los valientes. Que sus asadones se conviertan en espadas y que diga el débil: fuerte soy. Habla de un cambio de lenguaje. Por eso Pablo dice: teniendo el mismo espíritu de fe, conforme está escrito, creí, por lo cual hablé. Nuestro vocabulario empieza a cambiar. Nuestro vocabulario empieza a ser diferente. Nuestro vocabulario empieza a ser distinto. No como una declaración hueca o repetitiva, sino como una convicción interna que nos hace hablar, nos hace confesar, nos hace ser como David, que cuando aquel gigante venía a enfrentarlo completamente armado y con un escudero y diciéndole palabras, David también le soltó una palabra. No fue una palabra presuntuosa, no fue una palabra fuera por figurear, digamos, sino que fue una palabra con una firme convicción de que tenía el respaldo del Señor. Y ese mismo espíritu de fe va a empezar a operar en ti. Y ese mismo espíritu de fe va a venir sobre ti. Y ese mismo espíritu de fe te va a tomar en el momento en que tú te determinas a buscar al Señor con todo tu corazón, para que el espíritu de poder, para que el poder de la resurrección opere en ti. Entonces vendrá sobre ti una fe sobrenatural. Te vas a levantar de la condición en que te encuentras. Te vas a levantar de la situación en que estás atravesando. Vas a enfrentar a tus gigantes. Vas a enfrentar tu desierto. Vas a enfrentar tu montaña. Vas a enfrentar esos muros. Yo no sé qué es lo que tú tengas que enfrentar. Yo no sé qué es lo que te ha estado deteniendo, pero lo que sí te aseguro es que cuando el Espíritu de Dios viene sobre ti y el poder de la resurrección opera en ti, algo sobrenatural viene sobre ti. Una fuerza de lo alto viene sobre ti. Esa misma fuerza que venía sobre Sansón, esa misma convicción que venía sobre David, esa misma convicción que vino sobre Josué, esa misma convicción que vino sobre aquellos 3 amigos de Daniel, para enfrentar aquel horno de fuego sin miedo, sabiendo que Dios los iba a respaldar. Esa misma convicción vendrá sobre ti, no como una enseñanza aprendida, sino de algo que sale de ti. Y es el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, que opera por medio de nosotros, dice Pablo, los que creemos. Oh, si tú crees, por favor escribe ahí: amén, amén, amén. Yo creo y va a operar en mí el poder de la resurrección. Amén. Este mismo poder de la resurrección provoca sobre nosotros una intrepidez como la que recibieron los que estaban en el aposento alto. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis dunamis. Van a recibir una carga espiritual para dinamitar el reino de las tinieblas. Era un contexto donde Jesús había sido crucificado, donde estaban persiguiendo a los cristianos y estaban aquellos 120 en el aposento alto, en un contexto de persecución, porque habían matado a Jesús. Los sacerdotes, los fariseos querían acabar con los seguidores de Jesús. Entonces este remanente que estaba escondido estaba en peligro. Sus vidas corrían peligro. Y estaban en aquel lugar orando. No estaban escondidos, estaban orando, esperando recibir la promesa del Padre que Jesús les había dicho. Y cuando llegó el día de Pentecostés, entonces el cielo se abrió, el Espíritu Santo vino sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero Jesús les dijo: van a recibir poder, van a recibir dunamis, van a recibir intrepidez.
van a recibir denuedo. Entonces cuando vino el Espíritu Santo, Pedro se puso de pie y comenzó a hablar y se convirtieron 3,000. La gente pensaba que ellos estaban borrachos, la gente pensaba que estaban alcoholizados, porque decían, están llenos de mosto, míralo cómo se están comportando. Pero ellos dijeron, no estamos llenos de mosto, estamos llenos del Espíritu de Dios. Pero ellos recibieron intrepidez para hablar, porque estaban en un contexto de persecución. Los estaban buscando para matarlos, pero vino sobre ellos esa convicción, vino sobre ellos ese poder sobrenatural y se pusieron a predicar. Y la gente se empezó a convertir. Los metieron a la cárcel, los golpearon, les amenazaron y les dijeron no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. Pero ellos decían, ¿cómo pueden ustedes esperar que nosotros los obedezcamos a ustedes antes que a Dios? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los golpearon, los dejaron sueltos y dice la palabra que regresaron con los hermanos y se sentían gozosos de haber sido hallados dignos de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo a causa de los golpes que recibieron. Fíjate lo que pasó. A causa de los azotes que recibieron, ellos se sentían gozosos. Oh, estamos sufriendo el mismo sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo. Estamos sufriendo lo mismo que pasó nuestro Señor. Se sentían dignos por haber recibido azotes. ¡Wow! A veces nosotros nos ofendemos por cosas irrelevantes. A veces nos ofendemos porque alguien nos dejó de hablar. A veces nos ofendemos porque nos quitan un servicio. Pero mira la calidad de cristianos. Cuando opera el poder de la resurrección, tú ya no te andas ofendiendo por cosas triviales. Tú ya no te andas ofendiendo por cosas sencillas o simples. Tú tienes tal templanza y carácter y madurez espiritual que hasta los azotes y persecución los soportas a causa de la unción que está sobre ti, a causa del poder del Espíritu Santo que está sobre ti. Eso es un resultado del poder de la resurrección. ¿Cómo necesitamos que la iglesia camine en este nivel de fe, en este nivel de revelación, en este nivel de poder? El poder de la resurrección. Porque aquel que ha muerto y resucitado ya no se ofende, ya no se aparta, ya no desobedece a su Señor, sabe que vive para su Señor, soporta golpes, soporta persecuciones, soporta críticas, soporta señalamientos, soporta lo que venga a causa del poder que actúa en él, que actúa a su favor. Dice la Escritura que regresaron donde estaban los hermanos después de haber sido azotados y oraron al Señor y aquel lugar tembló, fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que hablaron con denuedo la palabra del Señor. ¿Cómo necesitamos que el poder de la resurrección opere en nosotros? ¿Por qué no cierras los ojos ahí donde te encuentras? ¿Por qué no cierras tus ojos y levantas tus manos? Ya tienes a Cristo. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, ¿por qué no profundizar? ¿Por qué no ir por todo? ¿Por qué no buscarlo todo? ¿Por qué no meterse en las profundidades del río de su espíritu? ¿Por qué no meterse con todo? ¿Por qué vivir a medias, limitado, cuando en Cristo lo podemos tener todo? Plenitud de vida, plenitud de gozo, propósito. Vamos, cierra tus ojos y adora al Señor. Permite que el Espíritu Santo te ministre. Permite que el Espíritu de Dios te toque, te llene. Permite que el Espíritu Santo te atraiga a la casa del Padre. Si eres un hijo pródigo, que te apartaste, que te alejaste, que fuiste de la iglesia o nunca has sido parte de una, hoy es una buena oportunidad para regresar a la casa del Padre. Hoy es una buena oportunidad para encontrarte con Cristo. Vamos, ahí donde te encuentras, cierra tus ojos y el Espíritu de Dios empezará a mostrarte el amor que el Padre te tiene. Empezará a mostrarte el amor que Dios tiene para contigo. Porque Él dice que con amor eterno te ha amado.
Vamos, todos hemos fallado una vez, más de una vez. Todos le hemos fallado, pero el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y hoy es una buena oportunidad para que recibas el amor del Padre. El amor que cambia, el amor que transforma, el amor que nos hace plenos. Vamos, recibe el amor de Dios. Recibe el amor del Padre. Recibe el amor del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu de Dios inunde tu casa. Él no tiene límites. Está conmigo aquí y está contigo allá. Se abre el cielo aquí y se abre el cielo allá. Vamos, deja que el cielo se abra. Vuelve a la casa del Padre. Resucita tu propósito. Resucita. Vamos, que el poder de la resurrección sea revelado a tu espíritu. Que el poder de la resurrección sea revelado a tu ser. Que venga sobre ti esa visión celestial de las cosas eternas. Que dejes de ser un cristiano tibio. Que dejes de ser un cristiano sin compromiso. Que dejes de ser un cristiano circunstancial. Y te conviertas en un hombre, una mujer apasionada por el Señor. Apasionada por agradarle. Apasionada por ver tu propósito. Dispuesta a entrar a Canaán. Dispuesto a todo. Con tal de hacer cumplir el plan de Dios sobre tu vida. No se trata solo de ti. Se trata de tus siguientes generaciones también. Vamos, dile, Espíritu Santo, revélame el poder de la resurrección. Revélame, Señor, ese poder de la resurrección. Ven sobre mi vida. Derriba paradigmas. Derriba pensamientos, doctrinas equivocadas, filosóficas que están impidiéndome vivir a plenitud. Ven, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, te lo pedimos. Muévete con libertad en nuestra vida. Espíritu de Dios, abre los cielos. Abre los cielos. Abre los cielos. Abre los cielos, te lo pedimos. Vamos, Él va a tocar tu vida. Él te va a llenar. Él te está llenando. Si sientes ganas de llorar, llora. Si sientes que te estás cayendo, deja que el Señor te toque. Si sientes que vas a empezar a hablar un lenguaje extraño, suelta la lengua. Deja que Él te llene. Él te está ministrando. El Espíritu de Dios te está ministrando, te va a sumergir en aguas profundas. En aguas profundas. Ahí te sumerge en aguas profundas. Te sumerge en aguas profundas. Te llena de su presencia. Oh, vamos, bebe. No le pongas límites. No le pongas límites. Aunque yo estoy al aire en Facebook, tú estás ahí en lo privado de tu casa, ahí en lo privado de tu habitación, ahí donde te encuentras. Recibe el fuego del Espíritu Santo. Recibe el fuego del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Vamos, recíbelo en el nombre de Jesús. Está siendo visitado por el Espíritu Santo. Kamatiri para la bastanda, la mahaya ramastara, la papara haya matiri. Correpere leverestere, tembestere, remberestere, levestende, mehecheme. Cipepere levestende, rembe. Vamos. El Espíritu Santo te está llenando, te está impartiendo, te está haciendo renacer. Te va a llevar a priorizar el reino de Dios. Te va a llevar a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Está despertando ese espíritu de fe. Está despertando ese valiente que había estado dormido. Está despertando ese valiente que había sido acobardado por situaciones de la infancia. Acobardado por los complejos que vinieron a su vida, por situaciones de rechazo, de abandono, de lo que te haya acontecido. Hoy el Señor despierta al valiente que estaba dormido en ti. Hoy el Señor despierta al valiente que estaba adormecido en ti. Hoy el Señor despierta al valiente y diga al débil, fuerte estoy. Fuerte estoy. Dejarás de ser ese débil y te convertirás en un hombre, una mujer valiente en la fe, atrevida en la fe. En el nombre de Jesús,
Despierta, despierta. Hoy el Señor te resucita tu propósito. Hoy el Señor te saca de ese letargo espiritual. Hoy el Señor te saca de ese letargo en el que estabas. Hoy el Señor te saca de esa comodidad en que te encontrabas. Hoy el Señor te despierta de esa vida pasiva que tenías. Esa vida indiferente a las cosas del Señor. Tal vez te marcaron en alguna iglesia. Tal vez te lastimaron en alguna iglesia. Tal vez te hicieron algo que no debían en alguna iglesia. Y eso te llevó a tener una vida pasiva en la iglesia. Pero hoy te despiertas en el nombre de Jesús. Hoy te despiertas en el nombre de Cristo. Hoy resucitas por el poder del Espíritu Santo. Hoy te levantas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, adórale. Adórale ahí donde estás. Adórale sin reservas. Adórale. Vamos, llévate de su presencia. Para que todos los días de tu vida puedas gozar del bien del Señor. Sí, Espíritu Santo, ministranos, ministranos, ministranos. Ven, Espíritu Santo, conforme a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús. Aquel que se encuentra enfermo de COVID, aquel que se encuentra enfermo con los síntomas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú crees que Dios tiene propósito para tu vida, entonces estás seguro que no te puedes morir, que no te vas a morir, que todavía Dios tiene un plan contigo y lo va a cumplir. Aférrate a tu propósito, confiesa a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Vamos, en tu angustia clama al Señor y vas a ver cómo Él te responde. Que en el nombre de Jesús el poder del Espíritu Santo traiga sanidad sobre ti. El poder del Espíritu Santo traiga restauración a tu cuerpo. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano por el poder del Espíritu Santo. Sé sano por el poder de la sangre de Cristo. El propósito te guarda. El propósito te cuida. El propósito de Dios para ti te cubre en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Padre, te pedimos por todos aquellos que tienen alguna necesidad. Tu palabra asegura que tú suples toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Y confesamos esta palabra, que tú suples toda necesidad. Que si aún los pajarillos tú los alimentas y aún las flores del campo, los lirios del campo, tú los vistes, Señor, cuánto más a nosotros que somos tus hijos. Ayúdanos a capturar esta verdad, a creerla y a ver un milagro de provisión en todos aquellos que necesitan una provisión. Que se abran puertas de trabajo, que se abran puertas de oportunidad, que los comerciantes puedan ofrecer sus servicios, que los profesionistas puedan encontrar personas que los contraten, Señor, que las empresas puedan ser productivas, de todos aquellos que te creen, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra lo asegura y confesamos tu palabra en el nombre de Cristo. Te pedimos por todos los que están padeciendo alguna enfermedad, en el nombre de Jesús. Desatamos la palabra, confesamos la palabra, que por la llaga de Cristo somos sanos. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano de toda tiroides, sé sano de todo problema en los huesos, sé sano de todo problema en la garganta, sé sano de todo problema en tu espalda, sé sano de todo problema de varices en tus piernas, sé sano de todo problema en tus riñones, todo problema pulmonar, todo problema en las vías respiratorias. Sé sano en el nombre poderoso de Jesús. Que el poder del Espíritu Santo imparta sanidad ahí donde te encuentras, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, amados, se nos terminó el tiempo por esta ocasión. Te recuerdo que de lunes a viernes por esta página a las 8 de la mañana tenemos un mensaje matutino que esperamos puedas también recibirlo lunes a viernes por esta página a las 8 de la mañana.
También te recuerdo que la página Centinelas en el muro está a las 24 horas del día transmitiendo los 7 días de la semana. Y te recuerdo que al terminar este mensaje está Vida Kids para que conectes a tus niños al mensaje de Vida Kids. Este día por la tarde los jóvenes radicales no tendrán una transmisión abierta, sino que será a través de Zoom. Así que si tienes hijos jóvenes, por favor ahí que estén al pendiente de la contraseña o la clave para entrar a la reunión virtual por medio de Zoom. Va a ser un mensaje dirigido, un mensaje poderoso para los muchachos, así que por favor estén al pendiente. Bien, espero que tengan un excelente inicio de semana, que la paz de Dios esté con ustedes y recuerda que Dios está contigo. Amén.